Hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico, día donde nos reunimos alrededor de la palabra del Señor para poder compartir la enseñanza que nos ha preparado para cada uno de nosotros. Avanzamos con este capítulo 6 de la carta a los Efesios, con estas enseñanzas prácticas en este capítulo 6. Queremos dar gracias al Señor porque nos ha permitido ir conociendo su voluntad, conociendo lo que Él desea para nosotros y especialmente para que nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyentes en Jesucristo se fortalezca de día en día. Hago la invitación para no desmayar en un tiempo tan complejo que estamos viviendo y que hemos sido atacados por esta pandemia que no se quiere retirar, sino que se mantiene en el tiempo y ha ido causando quizás más preocupación en el tiempo. Así que les invito para que avancemos en este estudio de la carta a los Efesios. Tenemos la lectura bíblica en Efesios 6, 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Un pasaje maravilloso que nos permitirá comprender también el plan de Dios para nuestra vida. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos aprender de su palabra, por permitirnos edificarnos en ella. Sea usted obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes, quitando el pecado que hay en cada uno de nosotros. Limpie nuestras vidas para estar dignamente delante suyo y poder así recibir la instrucción de su Santo Espíritu, que nos lleva, Señor, a reconocer nuestra condición pecaminosa y a buscar, Señor, el perdón de su mano de amor. Pero también, Señor, ayúdenos para salir adelante, no flaquear y mantenernos firmes en la fe que hemos puesto en Jesucristo, dada, Señor, también por su amor inefable. Sea usted guiando nuestras vidas y permítanos en esta hora comprender su palabra. Lo rogamos todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hemos visto la necesidad del creyente de estar preparado para los ataques organizados por Satanás. Estos ataques son bien organizados. Satanás sabe dónde atacarnos y cómo hacerlo. Si alguno de nosotros piensa que Satanás no sabe lo que está haciendo y que tira sus dardos al azar donde caigan, nos equivocamos. Porque él sabe dónde somos más débiles y busca, por tanto, atacarnos en ese punto. Si tiene la oportunidad de ver El progreso del peregrino, hay una película muy interesante, pero también está el libro que es mucho más detallado, de John Bunyan, que habla de este avanzar y ahí va mostrando también cómo este cristiano va avanzando y necesita utilizar estas armas que Dios provee en Efesios 6 para enfrentar los ataques organizados de Satanás, que empieza de una u otra forma. Y quizás un ejemplo más cercano es el caso de Job. Un ataque organizado, una situación primero, otra después, uno tras otro, hasta su esposa lo abandonó, después sus amigos vinieron y lo criticaron, dudaron de su fidelidad a Dios y solamente dijeron que él les había pecado y había faltado al Señor. Aún así, el Señor también le fortalece al final, ¿cierto? Y le redobla su bendición, aumentándole en gran cantidad las posesiones que él tenía porque se mantuvo fiel ante estos ataques organizados por Satanás. Satanás sabe cómo hacerlo. El peor error del creyente en Jesús es creer que está seguro y no se esfuerza en buscar fortaleza. Muchos cristianos han caído en el camino producto de creer estar firmes. Como dice primera a los Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire no caiga. Muchos han pensado estar firmes y han caído. Han sido atacados por Satanás y no han tenido la fortaleza para poder hacer frente a los ataques. Cuando leemos, ¿cierto?, en esta carta a la iglesia de Éfeso, a los hermanos que allí vivían, Pablo les dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir o estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué está diciendo
Pablo aquí que debemos estar firmes, buscar fortaleza. El que piensa estar firme, mire, no caiga. ¿Dónde estamos buscando nuestra fortaleza? Primero los Corintios 10:13 nos dice, no os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. La fortaleza la da el Señor. Pero nosotros tenemos que buscar en el Señor. Ya tenemos que ver dónde poder encontrar esta fortaleza. Claro que sabemos, oración, la lectura bíblica, el devocional privado, la comunión con los santos, con los otros creyentes, el participar de la actividad espiritual, buscar un mentor que nos guíe espiritualmente también es bueno, a buscar esas instancias de fortaleza donde la palabra del Señor habite. Muchas jóvenes sobre todo y algunos adultos también buscan fortaleza y ayuda en personas que, una, no son ni creyentes en Jesucristo, dos, no profesan la fe, sino que profesan el humanismo, por lo tanto les llevan y les guían a realizar actividades que son netamente donde se valora la capacidad del hombre por sobre la capacidad de Dios. Entonces tenemos que tener ciertos resguardos, ¿ya? El que crea estar firme, mire, no caiga. Para esto debemos tener conocimiento de nuestro enemigo, tener claridad de sus capacidades y cómo ejerce su ataque, ¿ya? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sabemos quién es Satanás? Podría ser una pregunta que nos debe llevar a cuestionar nuestro conocimiento del engañador. No luchamos contra algo humano, un hombre o mujer al cual podemos ver e identificar y saber sus debilidades o saber sus características. En una guerra, los ejércitos que hacen trabajos de espionaje. Y el espionaje no es más que saber cómo es el enemigo, su fortaleza, su debilidad, saber dónde están sus armamentos, dónde poder atacar y dónde no atacar. Nosotros debiéramos hacer algo así, un espionaje a Satanás. Conocer y saber cómo actúa. Para eso tenemos que leer la Biblia. En la Biblia se nos da características de cómo trabaja Satanás, de cuál es su poder y la magnitud y el alcance de él. Cierto, no tiene más poder que Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la pregunta que Pablo nos hace en la carta a los Romanos. Dios es con nosotros, Él nos fortalece. No luchamos contra otro ser humano. Como decía, donde identificamos algunas debilidades y podríamos hacer un contraataque. ¿Ya? No, Satanás es muy astuto, el príncipe de mentira, el engañador, y él busca y sabe cómo atacarnos. Como dice 1 Corintios 9:25, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Muchos que corren en el mundo corren sabiendo que el premio de ellos va a ser algo que no perdura. Habla aquí Pablo del atleta, ¿cierto? Y da ejemplos y características de él, en su preparación, en sus conocimientos. Pero ¿a qué apunta eso? Hace referencia a que tenemos que prepararnos para enfrentar los ataques. Si nosotros no nos preparamos, vamos a tener este conflicto espiritual. Y el conflicto espiritual no es más que ser arrastrados por la ola del pecado o ser llevados por el Espíritu Santo a glorificar al Dios eterno. Esta corona corruptible se daña, perece, pero aquellos que creen en Jesucristo y que confían en Él y que se ponen en sus manos haciendo su voluntad, recibiremos esta corona incorruptible, que no se daña, que no perece. Y es ahí el conflicto espiritual. El conflicto espiritual no viene de un ataque externo, no, de ninguna manera. No es otro ser humano, hombre o mujer que nos está atacando, sino que viene del mismo Satanás. ¿Y dónde ataca? A nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra mente. No vamos a tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que va a ser un enfrentamiento interno. Satanás ataca al hombre en forma interna, porque desde dentro del corazón salen todo lo que es sentimientos para alabar y glorificar a Dios, y ahí Satanás ataca para que no lo tengamos. Romanos 7, 22 y 23 nos recuerdan, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nuestras debilidades son usadas para atacarnos. Satanás tiene un plan para destruir nuestra fe y él utiliza todo aquello. Pablo aquí en Romanos nos dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero también es allí donde se crea este conflicto espiritual. Mas veo otra ley en mis miembros, ¿ya? Si bien es cierto, quiero hacer algo, pero aquello que quiero hacer no lo puedo hacer, porque el pecado está aún en mí. Nuestras debilidades, si no se las entregamos al Señor, serán usadas para atacarnos a nosotros mismos y debilitar nuestra vida espiritual. Ese es el conflicto. Satanás tiene poder para engañarnos. El enviado de Satanás, usado para engañar incluso a los escogidos. Satanás, recordemos, tiene huestes, como dice el pasaje, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Satanás no es omnipresente, ya no es como Dios. Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Tiene todo poder, lo sabe todo y puede estar en todo lugar. Satanás no. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente y no es todopoderoso. ¿Ya? Está en un segundo lugar o mucho más abajo de Dios. Por lo tanto, para poder atacar, él usa enviados y estas huestes malignas, estas malicias espirituales en los aires, estos gobernadores de las tinieblas. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice: a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Si bien es cierto, hace referencia al anticristo, a aquel enviado de Satanás que va a venir a engañar incluso a los escogidos. Hoy, de la misma manera, somos engañados por Satanás. Somos engañados en pensar que podemos pecar y servir a Dios. No, no es así. En que podemos llevar una vida totalmente apartada de Dios, pero aún así creer que podemos disfrutar de los beneficios de Dios. Falso. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos cristianos han ido tras estos falsos cristos, falsos profetas, olvidando lo que la palabra del Señor dice? Muchas veces hemos escuchado que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero la palabra de Dios, que ha perdurado por tanto tiempo, que ha sido usada por diferentes denominaciones y corrientes cristianas, aún se mantiene. Aún mantiene el mismo tema y propósito. Muchos han tratado de destruirla y no lo han logrado. Eso nos muestra que la palabra de Dios, la Biblia, es verdadera y todo lo que dice se ha ido cumpliendo. Por eso hoy Satanás, concertado con muchos hombres que ha guiado para ponerse o oponerse a la palabra de Dios, buscan la destrucción o buscan, ¿cierto?, cambiar el sentido de ella para aceptar el pecado como algo normal, algo que se puede llevar. No luchamos contra poderes humanos, aunque sí los vemos, porque Satanás utiliza a personas, a seres humanos, para poder concertar y guiar todo su plan de destrucción del creyente o de la obra de Dios. No luchamos contra poderes terrenales, sino contra poderes espirituales malignos, más allá de lo terrenal, y por eso es complejo. Si bien es cierto, muchas veces vemos gobiernos que buscan oprimir al cristiano, pero son usados por Satanás. Son usados por Satanás para oprimir y destruir el plan de Dios. Es una lucha, es un conflicto espiritual. Nosotros debemos confiar en el Creador de todo, en Dios, en su Hijo Jesucristo, para poder hacer frente a este plan de Satanás de destruirnos. Como dice Efesios 6:12, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Este listado debe hacernos temblar al considerar las huestes del diablo que se enfrentan a nosotros. Muchas veces pasamos por alto este pasaje cuando debiéramos considerarlo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, muchos,
contra potestades, harta gente, contra señores del mundo, gente que gobierna el mundo. Dice, gobernadores de estas tinieblas. En el mundo, Satanás está obrando en este momento. ¿Y qué impide que Satanás pueda desbandarse y aumentar su poder? Es la presencia de los creyentes, es la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo salga de la tierra, Satanás se va a desbandar y va a hacer todo lo que quiera. Lo que conocemos como la gran tribulación. Contra malicias espirituales en los aires. ¿Temblamos cuando leemos este pasaje? Debiéramos hacerlo. No por miedo, sino por el temor a no defraudar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Si nosotros no reconocemos que somos débiles ante todos estos ataques, no podremos tomarnos de la mano de Dios y hacerle frente. Ahora bien, puse aquí una pregunta. ¿Podremos hacer frente a estas huestes, a estos principados, a estas potestades, a estos señores del mundo con asistir de vez en cuando a la iglesia? ¿Leer la Biblia una vez por semana? ¿Orar solo dando gracias por los alimentos? ¿O siendo mediocres en nuestro servicio a Dios? No, no podremos hacer frente a los ataques de Satanás, a estos seguidores del diablo, si nosotros somos también mediocres espirituales. Con asistir de vez en cuando a la iglesia, leer la Biblia una vez por semana, orar solo dando gracias por los alimentos, eso lo puse refiriéndome a orar poco o nada, o siendo mediocres en nuestro servicio a Dios, no podremos hacer frente. Tropezaremos y seremos arrastrados por Satanás. 1 Timoteo 4, 1 y 2 nos dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Escucharán al espíritu de error, andarán en sus pasos, se rebelarán contra Dios. La mejor forma de identificarlos es si hablan o no conforme a la Biblia, la palabra de Dios. Este es nuestro parámetro, ¿ya? Esta es nuestra regla de medida, nuestro estándar. Muchos hablan de Dios, pero actúan erradamente, llevan caminos que van contra Dios. Por eso hay que tener cuidado. Mateo 12:45 nos recuerda, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Hablando de un endemoniado que no es liberado, sino que aún va este demonio con otros 7 espíritus peores que él, y vuelven a entrar a esta persona, y moran allí y hacen más daño. Andarán en sus pasos, se rebelarán contra Dios. ¿Acaso no es lo que está sucediendo hoy? Con estos movimientos de liberación, de buscar dañar la imagen del cristianismo. Cómo muchos atacan a Dios, hablando de un Dios que no tiene amor, que no tiene compasión, cuando la palabra de Dios nos muestra el gran amor que tuvo Dios por nosotros los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree se va a perder. Y hoy tenemos a muchos que no creen, que todavía piensan que con sus fuerzas podrán alcanzar algún beneficio de Dios. Mientras no reconozcan su pecado, su falta, no lograrán el perdón. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor Jesucristo le hablaba a los fariseos que lo fueron a aprender y les decía, estuve tanto tiempo con ustedes enseñando y no se levantaron, sino cuando las huestes de Satanás guiaron a estos hombres para aprender a Jesús y para dañarle. Señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Satanás está obrando en la tierra buscando a quien devorar y utiliza todos estos medios. Por eso es necesaria la armadura de Dios para poder resistir, para poder hacer frente, tomados de la mano del Señor, a Satanás.
Primera de Pedro 5:8, sed templados y velad, sed obedientes, ser pasivos, tomados de la mano de Dios, y velad, estar atentos, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Estamos velando? ¿Nos estamos preparando para esa lucha? ¿Estamos tomando la armadura de Dios para enfrentar a Satanás? Amados hermanos, es un tiempo difícil. Muchos están siendo debilitados por esta pandemia, porque no se pueden congregar en los templos. Pero ya hemos dicho en ocasiones reiteradas que el Señor nos ha permitido este medio virtual para reunirnos. No lo descuidemos, no lo miremos a menos, no le quitemos el valor que tiene, que muchos pastores, que muchos hermanos utilizan estos medios para edificar a la iglesia en todo el mundo. Pero les recuerdo, si no usamos estos medios de gracia, seremos debilitados y Satanás nos devorará. Por eso debemos ser templados y velar. Por esto debemos usar la armadura que Dios nos da para poder resistir. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. ¿Estamos firmes? ¿Estamos seguros? ¿Estamos tomados de la mano del Señor? El Señor dice toda, no solo una parte de la armadura, toda la armadura de Dios. Por eso les decía anteriormente, no basta con ir una vez al templo o orar de vez en cuando o leer la Biblia una vez a la semana. Esto es siempre, todos los días, permanentemente, nuestra edificación, nuestra búsqueda de Dios y de su voluntad y de su dirección para poder hacer frente. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, no solo una parte. No basta tener solo el casco puesto, necesitamos la espada y el escudo, la coraza, el cinto, en fin. Algunos creen que usando solo algunos elementos pueden mantenerse firmes. Para poder resistir, para soportar los ataques de Satanás, necesitamos usar todos los elementos. Es necesario estar firmes. Efesios 5:16. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, aprovechándolo al máximo, sacándole el máximo de provecho a cada minuto de la vida. Tenemos tiempo para, como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Para reír, para llorar, para sembrar, para cosechar, para estar con la familia, para descansar, para dormir, pero también para edificarnos, para orar, para leer la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos ya en tiempos peligrosos. Muchos no salen a la calle por no contagiarse. Este virus que llega a todo lugar, que no distingue clase social. Es un tiempo peligroso, pero vendrán tiempos aún más peligrosos. Ya en algunas partes del mundo, la persecución a los cristianos es desatada. Impedimento inclusive de desarrollar actividades virtuales. Entonces están siendo perseguidos. Colosenses 1:23. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe en Jesucristo, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Qué sucederá si permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos escuchado? Alcanzaremos la victoria. Seremos más que vencedores, porque Dios es con nosotros. Si nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe, si nuestra fe es sincera, es obediente, si somos templados para obedecer el mandato de Dios. Nuestra lucha es gigante, es difícil. Solos no tenemos ni una posibilidad de salir vencedores. Satanás y todas sus huestes malignas utilizan con astucia las artimañas de error y crean este plan de destrucción del ser humano y especialmente del creyente. El ser humano en general. ¿Pero por qué digo especialmente el creyente? Porque el que no cree en Jesucristo, Satanás lo tiene seguro. Satanás ya se apoderó de él, pero busca destruir a aquellos que buscamos a Dios, que deseamos ser fieles, y busca destruir nuestra fe para hacernos dudar, tropezar y faltar a este compromiso con el Señor. Por lo tanto, tomemos cada arma espiritual que Dios nos da para resistir en el día malo. Oración,
lectura bíblica, la comunión con otros creyentes, el servicio y, por supuesto, la adoración. Queridos hermanos, que el Señor nos fortalezca en este día y nos permita disfrutar de estas armas que nos entrega para poder defendernos del maligno. Pero también seamos sabios escuchando la voluntad de Dios, leyendo la Biblia para conocer cómo actúa Satanás. Reconozcamos nuestras debilidades para que Dios nos fortalezca y nos dé la victoria ante estos ataques. No descuidemos orar cada día. No descuidemos la lectura de la palabra del Señor cada día. La comunión con otros creyentes. No olvidemos servir a Dios en todo momento y, por supuesto, adorarle con todas nuestras fuerzas. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y nos aliente en este tiempo. Oramos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su amor. Gracias porque nos fortalece, Señor, permitiéndonos conocer a nuestro enemigo. Denos fuerza, denos paz, denos sabiduría para reconocer dónde estamos fallando, para reconocer nuestras debilidades. Y allí, Señor, sea usted fortaleciendo nuestro ser a través de su Santo Espíritu para hacer frente a estos ataques concertados del maligno. Líbrenos de la tentación, líbrenos, Señor, de caer en las garras de Satanás y ser destruidos. Denos la victoria en su Hijo Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo para rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte eterna y darnos la oportunidad de acceder al regalo de la vida eterna en los cielos. Rogamos su protección, su ayuda en los méritos suficientes de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Querida Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.